Hola, ¿qué tal? Este es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de nuestra serie, Principios Básicos. Hoy ya estamos en el tema de Jesús y su palabra. Para, obviamente, si hablamos de que la Biblia es cristocéntrica, de que obviamente el cristiano es cristocéntrico, entonces necesitamos conocer quién es Jesús y qué dice su palabra, o quién es la palabra o qué es la palabra. Entonces, vamos vamos a empezar este tiempo y bueno, lo vamos a empezar con la tarea que dejamos la semana pasada. La semana pasada que vimos el tema del puente de la vida y bueno, pues hoy vamos a ver, precisamente vamos a empezar la tarea que era leer Mateo 28 a 19, 20. Mateo 28, 19, 20 para poner en primer lugar al Señor Espíritu Santo que sea el primero que hable. Bueno, pues vamos a ver, dice la palabra de Dios. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, vamos a ver que en esta escritura, pero vamos, primero vamos a orar. Padre bendito, le doy gracias por esta oportunidad, la oportunidad, el privilegio de poder compartir una vez más una palabra que viene de parte de usted. Como siempre, Padre, yo me hago a un lado, Señor bendito, le pido, Señor Espíritu Santo, que nos lleve a toda verdad y que toda persona que acceda a este canal, que pueda ver este video, Señor, entre la semilla a su corazón. Dice la escritura que la palabra no regresa vacía. Yo le pido, Padre, que de verdad corte y penetre en el corazón de las personas esta palabra, que quede sembrada, Señor bendito. Yo estoy seguro que va a dar tiempo, va a dar fruto en algunos, fruto temprano, en otros fruto a su tiempo y otros fruto tardío, pero nunca, nunca, nunca dejará de dar fruto la palabra. Pongo en sus manos cada una de las personas que van a escuchar este tema, Señor bendito. Pongo en sus manos mi vida para que sea el Señor Espíritu Santo el que gobierne aún en este canal, aún en mi forma de pensar, aún en lo que yo voy a decir, Padre bendito, para que no se diga nada que esté fuera de lo que el Señor Espíritu Santo quiere decir. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, aquí les decía yo que en este tema, bueno, en esta tarea, en esta escritura, Mateo 28, 18, 20, da tres propósitos. Dice: y acercándose Jesús les habló diciendo. Aquí el contexto es que es la última vez que vieron al Señor Jesús, ya se había aparecido a muchísima gente, ya lo habían visto, y lo citó ahí en ese monte. Ellos se acercaron al monte, lo vieron, y él les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No hay nadie que tenga más autoridad que el Señor Jesucristo. Dice: id pues, vayan, hagan discípulos de todas las naciones. La última orden que dejó el Señor Jesús es ir a hacer discípulos. La segunda dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La tercera: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y después deja una promesa al Señor Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no fuimos nosotros los que lo buscamos, aunque en algún momento de necesidad buscamos de Dios, pero la realidad es que el Señor Jesús fue el que nos escogió, nos selló con su Santo Espíritu y Él nos escogió para algún propósito. ¿Cuál propósito? Uno, Él nos llama y nos da un propósito: hacer discípulos y no ser miembros pasivos de una iglesia. El servir en la iglesia no solamente es que estés en un ministerio. Hay muchas personas que lo sirven afuera, evangelizando, compartiendo folletos. He visto muchas personas que se les facilita mucho regalar chicks, comparten Biblias, regalan Biblias, hablan de la palabra. Eh, la idea precisamente es alcanzar personas. Eso es hacer discípulos. Hacer discípulos no es que llegues y veas una necesidad y sobre la necesidad le pidas que haga una oración que no entiende y que a lo mejor por urgencia siente que es una solución que puede haber a su problema y hace una oración que no entiende y no queda arraigado. El propósito de Dios, del Señor Jesús, dijo: hagan discípulos de todas las naciones. O sea, discípulos tampoco quiere decir que en el momento que regresas a Cristo ya lo sabes todo. No, vas a empezar a hacer vas a tener un proceso, vas a empezar a aprender.
del Señor Jesús. Vas a empezar a aprender qué es lo que quiere el Señor Jesús, quién es el Señor Jesús, porque para empezar, alguna vez te hablaron del Señor Jesús, pero nunca te dijeron quién es, o te dijeron que es Dios, pero no te dijeron todo el contexto de eso. No se reduce a eso solamente. Te dijeron que murió en una cruz, pero no se reduce a eso solamente. Entonces tenemos que aprender primero a ser discípulos. No podemos ser miembros pasivos de una iglesia. No se trata solamente de ir y sentarnos y alimentarnos y alimentarnos y alimentarnos y ya. El segundo punto es que la extensión de ese propósito es enseñarles todo. Entonces, si hay un discípulo, tiene que haber un discipulado, por lógica. Una persona no va a la escuela y no se matricula como alumno, y lo vemos en la realidad. Una persona que se matricula como alumno y nunca va, pues termina siendo dado de baja y nunca se tomó en cuenta como alumno porque realmente no lo fue. Entonces aquí vemos lo mismo. Cuando el Señor nos llama, empezamos a ser alumnos de una escuela. ¿Qué escuela? Bueno, pues la congregación es nuestra aula, en donde nos van a estar enseñando, impartiendo. Lo que estamos haciendo aquí, estamos llevándolos de la mano desde lo más básico, porque muchas veces de pronto ya les empiezan a hablar de la salvación, de los dones, de la sustitución, la justificación, operaciones, y de pronto puede haber personas que se pueden hablar y no entienden de qué están hablando, y puede haber personas que si no han pasado por esto, lo demás les va a traer confusión. Entonces, por eso es el proceso que estamos llevando de ir de la mano desde lo más básico. Muchos quizás puedan ver este video y de pronto decir, es que eso yo ya lo sé, y sí, pero siempre el Señor Espíritu Santo habla. Un día sin aprender es un día perdido, y si la palabra de Dios siempre se renueva, si tú minimizas el ver una palabra porque sientes que ya lo sabes, pues no has aprendido nada, porque el Espíritu Santo siempre te va a hablar una vez más, aunque te hable 20,000 veces con una misma escritura. Entonces eso es ser discipulado, hacer discipulado. El que yo le comparta a una persona, no se trata solamente de compartirle, decirle que haga su oración de fe y que lo lleve a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de que desde su necesidad él pueda entender la necesidad que tiene de Cristo para solucionar su problema, pero que entienda que no es por su problema por lo que se va a acercar, sino porque lo que el Señor hizo, y vienen muchas bendiciones, pero tiene que entender esa parte y después entender que necesita empezar a crecer en el conocimiento de Cristo, porque dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque hoy está lleno el mundo de falsa doctrina. Entonces, ese es el propósito de Principios Básicos, que vayamos desde las bases y pongamos cimientos firmes para que la gente conozca la sana doctrina y que vayan en esa sana doctrina. Algo que siempre he repetido es que estos principios básicos están basados en la Biblia. Yo solamente hago un comentario, una extensión de lo que se está haciendo para que podamos darle mayor entendimiento. Pero si alguien ve que lo que yo estoy enseñando es lo acomodo para decir lo que yo quiero decir y no digo lo que el Señor Espíritu Santo, no me crean, tómenme como mentiroso, no sigan viendo este canal, porque así no es. Si alguien puede atreverse a decirme, tú estás forzando la escritura, me detengo, porque yo no vengo a eso. Yo vengo a que conozcas al Señor Jesucristo, que conozcas una sana enseñanza. Yo no vengo a hablar de mí, yo no vengo a hablar de quién soy, ni qué he hecho, sino la obra del Señor Espíritu Santo para tu vida y que tú puedas aprender de ella. Entonces, en este canal se exalta al Señor Espíritu, al Señor Jesús, y se deja guiar por el Señor Espíritu Santo. Y toda la gloria y la honra es para el Padre. Amén. Y bueno, el tercer punto es que el fin que se pretende con este curso de Principios Básicos es conocer a grandes rasgos qué es ser un verdadero discípulo, cómo vive un verdadero discípulo, qué enseñó Jesús, qué enseñó el Padre también, obviamente, porque no solamente enseñó Jesús en el Antiguo Testamento el Padre, en momentos el Señor Jesús, lo vamos a ver en momentos el Espíritu Santo, y en el Nuevo Testamento principalmente el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, también aprender cuánto realmente vale la muerte de Cristo y el entendimiento que tiene que tener un verdadero discípulo de cuánto vale la muerte de Cristo. ¿Cuál es el resultado de este curso, o es el resultado que se pretende? Hacer cristianos espirituales, no cristianos carnales. Aunque en realidad el que es un cristiano carnal no es cristiano, no existe. Dice la palabra
en Apocalipsis, que en la carta a la Odisea, ojalá fueras frío o caliente, porque por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Por qué Dios prefiere algún frío? Porque obviamente el caliente es un cristiano que está en fuego, ¿no? El frío es la persona que no quiere saber, que no conoce de Dios y que no le gusta aprender de Dios. ¿Por qué Dios dice que es mejor el frío que el tibio? Porque el tibio cree estar bien, cree ser salvo, pero sigue viviendo como él quiere y no es salvo. Pero el problema es que como él lo cree, está seguro, si alguien viene y le enseña la sana doctrina, él se enoja, se molesta, él piensa que él sabe más, él no quiere escuchar lo que le dicen. Y en cambio un frío puede permitirse entender que es frío, que no sabe, que no ha querido y cambiar radicalmente, porque él sabe que está mal, pero el otro no. El otro no quiere saberlo. El otro piensa que es un verdadero cristiano y no lo es. Entonces el propósito de estos principios básicos es no solamente arraigar al cristiano que ya conoce y llevarlo desde el principio a estas bases, sino que al alcance de las personas que están viendo este canal y que no son cristianas, que de hecho es el principal motivo, que este canal es principalmente evangelístico. La idea precisamente es que no solamente reciban a Cristo, sino que sean cristianos espirituales, le den entendimiento a lo que están aprendiendo. Y entonces, pues hoy vamos a estar en el tema Jesús y su palabra. Vamos a conocer quién es el Señor y qué dice la palabra. Y bueno, vamos a empezar en la segunda carta de Timoteo 3:16 y 17. Dice la escritura en segunda carta de Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda escritura, ¿de qué está hablando? Obviamente está hablando de los libros que componen la Biblia. Y dice, está inspirada por Dios. La pregunta que muchas personas hacen, que no conocen, dicen, ¿cómo puedo creer en la palabra? La escribieron hombres imperfectos. Fueron un montón de hombres y se contradijeron. Bueno, primero tendrías que conocer toda la Biblia para entender que hay un contexto en el cual la Biblia lleva una línea, nunca se contradice. En segundo lugar, fue inspirada por Dios, y también las personas que se dedicaron a compilar los libros de la Biblia se pusieron a orar para que el Señor les mostrara cuáles libros y por qué. Y bueno, al ser inspirada por Dios, obviamente, y siempre pongo este ejemplo, si tú compras un aparato, el que sea, cualquier tipo de aparato, así sea nada más que compres una lamparita, la cajita de la lamparita te va a decir un instructivo y va a decir on, off, aunque nada más diga eso ya es un instructivo. Si tú compras una pantalla, te va a traer un instructivo quizá muy largo. Hoy los teléfonos tienen un montón de cosas y hay un instructivo tan largo que nadie lo ve y utiliza solamente lo más básico. Se dice que normalmente nosotros utilizamos de tecnología que trae nuestro teléfono máximo el 10%, porque es lo que cotidianamente usamos y porque no sabemos todo lo demás hacer. No sabemos qué tanto capacidad tiene en cuanto a tecnología. Obviamente capacidad de memoria sí sabemos cuánto podemos meterle, etcétera, pero no en cuanto a tecnología, cuánta capacidad tiene y qué podemos hacer con nuestro teléfono, realmente no lo sabemos. Entonces, ese es el punto, que si todo lo que existe, todo lo que se fabrica, se hace, tiene un instructivo, de pronto vemos que hay una carrera que se llama arquitectura genética. Y se dieron cuenta de que tiene una lógica en arquitectura nuestro ADN. Obviamente no pudo haber sido al azar. Siempre doy ese ejemplo también. La gente dice que hubo un Big Bang y que todo el universo fue hecho al azar. Al azar sería imposible que a la perfección como está hecho pudiera haber sido hecho. Vamos a suponer que te dan a ti todos los materiales que se necesitan para construir, con todos los adelantos científicos que existen hoy, un hospital. Te dan cables, cámaras, te dan el terreno, te dan grava, arena, cemento, te dan todos los implementos de plomería, de drenaje, de ductos de gas, todos los instrumentos que van a ocupar si es que usa una cocina, todos los que van a utilizar en un baño, todas las camas, todos los aparatos que lleva alrededor la cama, la sala de operaciones, computadoras, etcétera. Y aún vamos aún más allá.
Vamos a suponer que las computadoras no te las dan las computadoras, sino todos los componentes que hacen que se arme una computadora. Y de un baño, pues te dan todos los componentes que hacen que pueda estar completo un baño. Taza, regadera, llaves, etcétera. Y vamos a suponer que todo te lo ponen en un montón, todo el material, pero el material no está hecho. Tú podrías agarrar hacia el cielo y dejar caer todo y que se acomodara al azar para que fuera un hospital. No se puede. Es imposible. En eso tan pequeño es imposible. Imagínate todo el material que se ocupó para que existiera el universo. Es imposible que haya sido solamente hecho de la nada. Entonces, si eso tan grande, hay una arquitectura, dice que hay una arquitectura genética en cuanto al hombre, entonces hubo un arquitecto que diseñó al hombre. Y por obvias razones, si hay un fabricante, pues tiene que haber un instructivo. Dios no nos iba a dejar sin ese instructivo. Ese instructivo es la Biblia. Vamos a suponer que te compraste una televisión, la pantalla más moderna que existe, llegas y empiezas a moverle y se te bloquea. ¿Qué vas a tener que hacer? Bueno, tiene una garantía, vas a ir al fabricante y el fabricante te la va a regresar como nueva. Pero si tú es nueva, es de alta tecnología y la llevas al técnico de la esquina, probablemente ni va a entender cómo arreglarla. Y si la arregla, va a arreglarla de una cosa y va a descomponer otra para que después al poco tiempo tengas que ir otra vez y que te la arregle otra vez. Y va a ser un cuento así. Eso es lo que hacemos nosotros cuando encontramos paliativos para nuestras enfermedades, los problemas que tenemos, situaciones, y vamos a grupos de autoayuda, y vamos a religiones, y vamos al psicólogo, y vamos a esto, y vamos al otro. Y obviamente hay un conocimiento que Dios utiliza y que sirve en los médicos, en los psicólogos, aún son de bendición muchos grupos de autoayuda, pero la realidad es que si tú tienes un incendio y tú sacas el extintor y avientas al fuego todo el extintor, te vas a acabar el extintor y no se va a acabar el fuego. Tienes que aventarlo a la base del fuego para que se apague. Esa es la situación. La mayoría de los lugares donde te ayudan a apagar el fuego, pero a menguar el fuego, pero no apagarlo. Realmente no te pueden sanar. El único que te puede sanar es Jesucristo. Entonces, por eso dejó un instructivo. Y ese instructivo es la palabra. Y es útil para enseñar, para reprender. O sea, te va a educar, te va a regañar, va a cambiar lo que está mal en ti para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y obviamente no está hablando de que ya llegues a una perfección en donde, wow, o sea, como ahora piensan la gente que es el concepto de santo, una persona que no hace nada malo, que es súper, hace milagros, y, o sea, puede hacer milagros un santo, sí, porque Dios dejó dones, eso es un hecho. Pero el santo es el Hijo de Dios, el apartado para el pueblo de Dios. Ese es el verdadero santo, y a eso se refiere la Biblia con perfecto, apartado para Dios, no que ya no cometas errores, y equipado para toda buena obra. Equipado quiere decir que no las tienes tú, que Dios te tuvo que equipar para que pudieras tener un corazón para hacer buena obra. Tú no lo tenías, tú solamente tenías un corazón egoísta, y de hecho, ahorita en esta semana hemos estado hablando mucho del corazón egoísta en nuestros devocionales. El hombre, a un cristiano, le ha costado trabajo crecer, tener fe, servir a Dios, ayudar a otros por egoísta. Seguimos siendo egoístas. Soy egoísta cuando yo digo, es que no me tratan como yo espero, es que no me aman a mí, es que me hicieron una grosería, es que nada más están pensando en ellos y yo qué. Y siempre esta sociedad exalta el yo y el ego. Dios no. Entonces necesitamos aprender para poder hacer cosas buenas, obviamente. Entonces, bueno, el punto es, sí, es una realidad, la escribieron hombres, pero eran hombres que no podían mentir, es palabra de Dios. Cuando yo tengo la convicción, la seguridad de que amo a Dios, que existe Dios y que no es un cuento, ni una estampita, ni un pedazo de piedra para mí el Señor, sino que es una realidad omnipotente, omnipresente y omnisciente, entonces yo no me voy a atrever a mentir de parte de Dios, a decir cosas o quererle ayudar a Dios acomodando las cosas. No lo voy a hacer. Entonces una persona, imagínense, si yo no lo haría,
tan imperfecto que soy, las personas que Dios escogió para que escribieran todos los libros de la Biblia, no iban a mentir, es palabra de Dios. Otro punto es que hay que aplicarlas a tu vida, no es solamente para traer una Biblia bajo el brazo. El que trae la Biblia bajo el brazo y piensa que todo el mundo va a decir, ay, mira qué santo es, van a decir, mira, este es un religioso, no van a decir, qué santo es. No es para traerla solamente debajo del brazo, no es para la gente religiosa, porque la gente religiosa se dedica a hacer normas y reglas para aparentar ser buenos, pero no entienden el verdadero concepto de la fe. Y no es un adorno espiritual. O sea, no es para que la pongas en la sala y, ay, me va a traer suerte el haberla puesto en el Salmo 91 o en el Salmo 23. No es así. No es un talismán, no es un adorno, no es, ya aprendimos ahora que no es. Bueno, lo que sí es el instructivo para que yo aplique a mi vida y pueda cambiar todo lo que está mal en mi vida. Cuando yo no pongo mi actitud en realmente hacerlo, pues de nada sirve. Y de nada sirve que me aprenda la Biblia. De nada sirve que la conozca al revés del derecho. Si yo no tengo una actitud real de realmente querer obedecer al Señor Jesús. Punto número 3, bueno, no se debe de interpretar. Aquí vemos que en la segunda carta de Pedro 20:21 dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hoy está muy dado que mucha gente haga eisegesis de la Escritura. ¿Qué quiere decir eisegesis? Forzar la Escritura para que diga lo que yo quiero que diga. Exégesis es hacer un estudio para poder explicar a la gente con palabras fáciles de entender lo que el Señor quiere decir. Cosas que de alguna manera son muy elevadas, pero las ponen de una manera digerible. Eso es exégesis, pero la mayoría hace eisegesis, la mayoría forza la Escritura, interpreta, y la Biblia prohíbe interpretar. Ahora, muchos me dirán, los que conocen, saben que existe, entre las materias de teología, existe la hermenéutica. Y la hermenéutica es la interpretación. Y muchos dirán, es que hay una interpretación. A ver, espérame. Sí, pero no, ¿a qué se refiere la interpretación de la hermenéutica? No es a interpretar la Biblia, porque la Biblia se interpreta sola. Lo que hacemos es, siempre pongo también este ejemplo, si tú pones a un joven de los años 60, vamos a suponer que lo hacemos viajar al tiempo, un joven de 16 años de los 60 y lo pones en este tiempo junto a un joven que también trajimos de los 80 y un joven de 16 años de la actualidad, pues su forma de lenguaje, su forma de actuar, su forma de ver el mundo es muy distinto, muy diferente. Se van a ver como raros, como extraños y no se van a entender. Si eso pasó solamente en el transcurso de que estamos hablando 60 años, pues, ¿qué puede pasar? De hecho, yo tuve alguna vez también la oportunidad de leer, o más bien de ver, porque no se puede leer, el escrito de Don Quijote de la Mancha de Cervantes en original, en castellano original de aquellos tiempos, y tanto los grafos como las expresiones, o sea, nada que ver, no lo puedes leer, aunque es el mismo español, pero ha ido cambiando durante años y hoy ya no puedes leer sin una traducción, aunque sea español, ya no puedes leer el Don Quijote de la Mancha en su versión original. Y estamos hablando de pocos años. Imagínate la Biblia, que los libros más recientes tienen alrededor de 2000 años. Entonces estamos hablando de un cambio de mentalidad, de cultura, de zona geográfica, porque eso también implica mucho, y entonces la hermenéutica se dedica a interpretar eso. ¿Quién lo dijo? ¿En qué tiempo? ¿Cuál era su cultura? ¿Cuál era su pensamiento? ¿Y cuál era su zona geográfica? ¿Dónde vivía? Y entonces podemos tener un mayor entendimiento qué es lo que quería decir. Pero no se trata nunca de interpretar la Biblia. No podemos interpretarla. El que lo hace está en contra de Dios, porque Dios no permite, dice, ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal. Entonces, también hay que tener cuidado. Si el Espíritu Santo no es el que me guía a hacer un video en donde yo hable de qué está pasando hoy con lo que estamos viendo, las señales, y que hablemos de profecías y empezamos a dar fechas y horas
y este es el verdadero anticristo, y yo puedo tener mis conceptos, y yo lo he dicho, yo tengo la creencia o el concepto que podría ser pero no quiere, pero por ciertas actitudes que tiene, pero yo no lo sé. Mientras el Espíritu Santo no me diga, yo no puedo, y cuando el Espíritu Santo me lo diga, va a ser porque quiere que lo diga, y lo tendré que decir, porque tampoco se trata de contradecirlo, y voy a explicar que Él lo dice, no yo. Pero cuando es algo que yo pienso o yo creo, porque no todo está en la escritura, entonces hablamos de, ahí sí, de interpretación personal, de cosas que no están en la escritura, pero que no son obligatorias. Si a lo mejor yo tengo un punto de vista doctrinal contrario, aún hasta en mi padre espiritual o muy personas muy reconocidas, siempre y cuando no sea en algo bíblico que se contradiga, la interpretación personal de lo que no está escrito no es pecado, no está mal. Puedo yo tener un entendimiento personal, pero basado en lo que dice el Señor. Y mientras más yo lea, el Espíritu Santo me va a dar más entendimiento. Y si mi interpretación personal está mal, Él me lo va a mostrar. Y voy a hacer un cambio de mi postura. Y créanme que por muchos años ha tenido que haber cambios en mi postura muchas veces, porque había quizás al principio también malentendido algunas cosas, o quizás alguien no malintencionado me enseñó incorrectamente, y después el Espíritu Santo me mostró cuál era la correcta, el correcto entendimiento de lo que estaba leyendo. Porque ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. O sea, no fue mi decisión. Si yo llego a dar también una palabra profética, no es mi decisión. Y yo no se me ocurrió. Si a mí se me ocurre, no es de Dios y no es palabra profética, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y esto, pues ya hablando no solamente de la palabra profética que podamos recibir hoy, sino principalmente de la Biblia, que es la principal fuente de palabra profética que viene directamente de nuestro Señor Espíritu Santo. Y bueno, continuando, el cuarto punto, Hebreos 4, 12, 13, dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dice que es como una espada de dos filos. Antes, en Medio Oriente habían unas espadas curvas que se llamaban katanas, y esas cuando entraban, cortaban a una persona, cuando la enterraban, tenían que girarla y hacer fuerza para que saliera porque solamente tenía un lado de filo. Las espadas españolas las vemos que son rectas y que tienen filo de los dos lados, entonces corta al entrar y corta al salir. A eso se refiere espada de dos filos, corta al entrar y corta al salir. Y entonces la palabra de Dios es así. ¿A qué se refiere que corta al entrar? Corta al entrar cuando el Espíritu Santo te la da a ti, cuando tú estudias, cuando lees la palabra y cuando escuchas una prédica. Corta al salir cuando el que está aprendiendo y que ya lo entendió y lo comparte, lo empieza a enseñar, siempre le va a enseñar algo nuevo también. Siempre va a haber algo nuevo, no importa cuántas veces. Llevo alrededor de 30 años dando este tema. En su tiempo, bueno, ha ido cambiando, el Señor me lo ha ido cambiando, en algunas, pero la parte sustancial, la más importante, no ha habido cambios ni transformaciones. De pronto el Señor ha puesto algo o ha quitado algo de mis comentarios que no era correcto, y está bien, pero lo que yo tengo que entender precisamente es eso, que cuando yo hablo, cuando yo empiezo a hablar, al primero que le habla al Señor es a mí. Me habla cuando yo lo estudio y me habla cuando yo lo comparto. Eso es que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y penetra hasta la división del alma y el espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué necesita una espada cortar la división del alma y el espíritu? Porque nos hemos vuelto muy almáticos, somos emocionales, dejamos que nos gobierne el alma, y por eso somos egocéntricos, por eso somos por eso somos narcisistas en muchos aspectos, y muchos cristianos, de verdad, o sea, no solamente las personas que no son, con personas que aún están hasta en puestos de autoridad en el cristianismo, son muy narcisistas, la realidad. Entonces, por eso tiene necesidad la Biblia. Uy,
por eso tiene necesidad la Biblia de enseñarnos, a, porque la palabra es la única que va a hacer que se corte el alma y empiece a gobernar el espíritu. Y dice, y de las coyunturas y los tuétanos, o sea, también en la carne, no solamente el alma y el espíritu, también en la carne, también va a empezar a cambiar, te va a quitar el exceso de carne. Ahora la circuncisión ya no es como en el Antiguo Testamento, que les cortaban el prepucio, el exceso de carne en la parte sexual, sino que ahora es en el corazón, en donde te corta toda la carne, el exceso de carne, esa espada de dos filos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Te va a dejar al descubierto. O sea, no va a haber nada que puedas ocultarle. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Bueno, entonces aquí es viva y eficaz, obviamente, si se pone en práctica. Si no lo pones en práctica, es una palabra muerta. Muchos de pronto, si tienes una Biblia y la Biblia, por ejemplo, se te cae al suelo y ¡ay! Y casi hacen ahí actos no, o sea, sí está bien, tengo que cuidarlas la palabra de Dios, pero no de una manera, no, es un papel. O sea, lo importante es lo que tiene adentro y cómo lo vivo yo, cómo yo empiezo a ser transformado por esa palabra y que la lea, porque si va a estar ahí en mi mueble y va a estar llena de polvo y nunca la uso, pues nada sirve que tenga una Biblia si no la he leído nunca. Corta y duele. Aquí vemos, les voy a poner el ejemplo de una operación. El doctor llega, prepara todos los instrumentos, hay un instrumentista que tiene en orden todos los instrumentos que puede ocupar el doctor y que de alguna manera va a ocupar. Y el doctor se tiene que esterilizar las manos, todos los instrumentos están esterilizados, y a pesar de que a lo mejor te hayan dado para que no sientas dolor, que te insensibilice, te duermen la parte, al cortar sientes algo. Y si no te ponen, obviamente, no te duermen la parte, bueno, pues obviamente va a haber mucho dolor cuando te cortan para sacarte un tumor, para reparar algo que está mal, etcétera. Y duele, corta y duele. Entonces es una operación corta y duele. Pero el bisturí, que es el que corta, no puede decir que él curó a la persona. Quien curó fue el doctor, el bisturí fue un instrumento. En este aspecto, quien te enseña la palabra, el que te comparte la palabra, no es a quien tienes que ver, porque él no está haciendo nada. Quien está haciendo es el doctor. El doctor, que es el Señor Jesús, está utilizando a esta persona que te comparte la palabra como instrumento para sanar tu corazón, para sanar tu alma. Todo está revelado delante de Dios.